Bienvenidos. Mi nombre es Diego Cardona. Soy el presidente del capítulo Colombia de egresados de SADE y hoy nos reunimos para escuchar una interesante conferencia de Fabio Moscoso sobre los impactos económicos que está teniendo la pandemia del COVID-19, no solamente en Colombia, sino también a nivel latinoamericano. Para cerrar, tendremos una breve presentación de una iniciativa muy interesante de la sociedad civil que lo que busca es aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones viables a la situación que tenemos hoy como resultado de la pandemia. COVID Warrior. Eh, Bien, al finalizar tendremos un espacio para interactuar con nuestro conferencista. Fabio, muchísimas gracias por estar aquí y quedamos en tus manos. Y Arabia Saudita, y básicamente muchos países que no han logrado ponerse de acuerdo en el marco del OPEP y en otras instancias internacionales para reducir la oferta petrolera. Entonces ahí vemos y estamos experimentando una caída significativa en los precios de los commodities a nivel mundial. Otro factor importante es la interrupción de las cadenas globales de valor que se están experimentando entre todos los países del mundo en los cuales se habían desarrollado esas cadenas de valor. Un sector que se está viendo muy afectado es el sector de turismo, obviamente porque eh, el turismo tiene unas condiciones donde hay grandes acumulaciones de personas, mucha cercanía y obviamente va a ser uno de los sectores más golpeados a nivel mundial. Y el otro que estamos viendo es el tema del riesgo financiero, del empeoramiento de las condiciones financieras a nivel mundial y obviamente pues van a existir capitales que salen de las economías emergentes y que probablemente vayan a cubrir riesgo en Estados Unidos porque eso es básicamente una forma en que los inversionistas internacionales tratan de reducir sus pérdidas frente a una posible crisis económica y financiera en muchos países que se consideran más débiles en términos económicos. Ahora, en términos de empleo, pues lo que estamos viendo y por donde vamos a tener gran impacto, y si ustedes ven que el 64% del empleo a nivel latinoamericano, pues está en el comercio mayor y al por menor, restaurantes y hoteles, transportes, almacenamiento y comunicaciones, servicios empresariales y servicios sociales. Y el resto, pues lo tenemos en otros sectores, tales que la manufactura, la construcción, la minería, la agricultura. Entonces, en este orden de ideas, pues los impactos sobre el empleo van a estar sectorizados y obviamente es ahí donde hay una tarea muy importante para poder desarrollar y evitar el aumento del desempleo y obviamente evitar también que empresas, que pymes se terminen quebrando en la economía. Vale la pena recalcar que pues, Colombia es un país de pymes, más del 94% de las empresas colombianas son pymes. Por tal motivo, es un sector que hay que proteger y tengan en cuenta pues que muchas de estas empresas pues son las que han contratado formalmente, empresas que pagan impuestos, personas que están cotizando para salud y pensiones. Entonces, es uno de los grandes retos que tiene la economía colombiana con el fin de proteger el empleo formal, proteger las empresas que están trabajando formalmente y que le están aportando o que venían aportando significativamente a la economía colombiana. Ahora, en América Latina, lo que vamos a ver es que en el mundo, casi el 11% del mundo van a caer en términos de exportaciones y en América Latina esperamos una cifra muy similar. Entonces, las exportaciones van a caer significativamente en América Latina, pero con un agravante superior. Uno, la mayoría de países de la región somos exportadores de commodities o de productos agrícolas. Con los precios del petróleo que tenemos actualmente, pues eso nos va a generar todavía un déficit presupuestal mucho más importante y obviamente las crisis pues van a verse mucho más reflejadas en algunos países que dependen de manera importante en sus exportaciones de petróleo, como en el caso de México, Colombia y Venezuela. Ahora, lecciones para América Latina. Uno,
hemos visto que las empresas que tenían muy buena conectividad con el comercio electrónico han sido mucho más resilientes frente a la crisis. Yo pienso que en América Latina todavía hay mucho por hacer para desarrollar el comercio electrónico. Muchas empresas no se han insertado en ese nuevo mundo y entonces lo que se está experimentando es que empresas que habían surgido con este tema de comercio electrónico, con las aplicaciones, han sabido soportar más esta crisis y algunas han tenido éxito y están vendiendo más. Lo otro es que hay un link importante con el negocio y la sostenibilidad. Hay que desarrollar los negocios sostenibles que sean compatibles con el medio ambiente. Eso es una clave muy importante y que América Latina y Colombia especialmente tiene grandes deudas y que hay un camino muy importante por recorrer. Los otros es que los negocios y el medio ambiente deben ir de la mano y crear una conciencia ambiental mucho más profunda. Esperemos que esta crisis o que de pronto el descubrimiento pronto de una vacuna o de algún medicamento no nos haga perder el impulso frente al tema ambiental y a la protección de nuestros recursos naturales. Otra lección importante es el tema de los sistemas de salud público. Hemos visto que no solamente en América Latina, sino que en gran parte del mundo estos sistemas habían dejado de ser importantes en términos sociales y esta crisis ha dejado ver esa brecha muy importante y las tareas que debemos desarrollar a futuro para fortalecer la salud. En América Latina, obviamente, hay que disminuir el empleo informal. Esta crisis, yo pienso que es una oportunidad para lograr que el empleo informal se reduzca a través de la política pública, a través de ejercicios con las empresas, a través de la colaboración entre empresas y Estado. Entonces, hay un ejercicio importante por hacer. Pero yo pienso que la lección más importante es que Colombia y muchos países de América Latina han perdido sus industrias. Yo veo con preocupación que todo lo tengamos que importar de China. Yo estaba haciendo una broma con un colega y le decía que hasta las enfermedades las estamos importando de China. Esto es algo que es paradójico. Yo pienso que economías como las colombianas y las latinoamericanas se han visto en la necesidad de importar prácticamente los insumos, los medicamentos para el sector salud, y es un tema que hay que corregir. Yo pienso que la salud y la agricultura, después de esta crisis, deben ser considerados temas de seguridad nacional, son temas que deberían enfocarse en procesos de reindustrialización de los sectores y tener empresas que logren producir los bienes y servicios. Uno, para asegurar la alimentación, que es un tema de seguridad nacional, y yo pienso que debería ser así, y el otro, el tema de salud. No podemos estar dependiendo de las importaciones externas para poder cubrir un tema de una crisis sanitaria. También pienso que esta crisis se va a volver a repetir, seguramente pues nunca la hemos vivido nosotros, pero yo pienso que con esta experiencia van a haber más crisis. Esto nos deja una enseñanza muy importante y es la hora de que los países tomen cartas en el asunto y empiecen a fortalecer estos dos sectores que son esenciales. Políticas que ha desarrollado Colombia, voy a nombrarlas de manera muy sucinta porque ustedes muy bien las conocen. Hay líneas de crédito para la banca que ha sacado la banca de primer piso con respaldo del gobierno nacional. Han habido muchas discusiones porque se está diciendo que estos préstamos no están llegando directamente a las empresas o que para muy pocas empresas se están focalizando. Otro de las grandes discusiones que estos créditos están siendo muy costosos, teniendo en cuenta que la banca privada sí está cobrando comisiones por la colocación de estos créditos. Yo pienso que el sistema financiero colombiano en esta crisis no debería estar cobrando las comisiones de colocación. Yo sé que existe un trabajo para hacer las colocaciones de estos créditos, pero yo pienso que en esta época de crisis vale más la cooperación entre empresas y entre sectores que las utilidades económicas. También se abrieron líneas de crédito para el sector agropecuario, pero de igual forma hubo un gran escándalo porque muchos de estos recursos se fueron a las grandes organizaciones dejando
a los pequeños productores sin cobertura, sin liquidez. Entonces yo pienso que el Estado colombiano ahí debe tomar cartas en el asunto, ser mucho más riguroso y tratar de llegarle realmente a los pequeños empresarios del sector agropecuario. Por otro lado, hubo un aumento de la liquidez a través de dos mecanismos, a través de la reducción de la tasa de interés y de la compra de TES. Obviamente, esa liquidez no le llega directamente a las empresas, esa liquidez está en los bancos y obviamente pues los bancos tienen la gran tarea y el gran ejercicio de bajar las tasas de interés para que sea mucho más fácil a un empresario obtener créditos y obviamente cubrirse de esta crisis. Y los bancos, yo pienso que esto sí fue una medida temporal buena, generó un programa de suspensión temporal de pagos de intereses y de cuotas a muchas de las personas que tenían deudas con el sector financiero y esto pues de una u otra forma está ayudando a la economía de manera importante. Ahora, también se incluyó el pago de suspensión de pago para fiscales en el tema de pensiones, la aplicación del régimen de insolvencia a las empresas colombianas, la capacidad de negociación con acreedores y ciertos alivios tributarios que están desarrollando las empresas. Sin embargo, yo lo que veo es que Colombia, el gobierno colombiano debe ser mucho más agresivo con la protección del empleo formal y las empresas en esta crisis. Yo veo que las empresas han tenido mucho problema de acceso a estos créditos. Sé que el sistema financiero no puede tomar riesgos innecesarios, pero yo pienso que Colombia tiene la cantidad de recursos en estos momentos para cubrir muchos de estos créditos, aunque pienso que están siendo muy costosos, en promedio se están ofreciendo al 12, al 13%, y yo pienso que hay una tarea por hacer significativa de lograr ofertar créditos mucho más baratos y que el gobierno cubra el riesgo de esos créditos cuando no sean fondeados con recursos públicos. Otra tarea es que tiene que haber una cooperación mucho más importante entre clientes y empresas. Una vez se reduzca el riesgo de contagio, una vez que empecemos a desescalar las cuarentenas, yo pienso que hay algo que hay que hacer es que el consumo tanto del sector público como de nosotros como consumidores, tendremos que salir a consumir. La única forma que se solucione esta crisis es consumir en la medida de los sectores que se van abriendo. Hay que hacer un ejercicio de comprar, obviamente con la justa medida, pero es un momento de cooperación entre clientes y empresas y proveedores, de generar la liquidez suficiente al sistema empresarial para que las empresas no tengan que despedir personas y por otro lado que se continúe la producción de la economía. Entonces, acá hay un tema de cooperación que es muy importante y yo pienso que el gobierno debería hacer una tarea de concientizar al conjunto de la sociedad de que tiene que haber un trabajo conjunto. No solamente es el sector público el que tiene que apoyar al sector empresarial, tiene que haber en la medida de las posibilidades, en las personas que tengan la capacidad, que tiene que haber consumo en las empresas para que las empresas arranquen de nuevo con su producción y con su mantenimiento en la actividad económica. Y de nuevo, pues obviamente el gasto público tendrá que ser esencial. Aquí el gobierno tiene que hacer un ejercicio muy importante, mirar y focalizar muy bien el gasto público, a dónde lo va a dirigir, con el ánimo de que muchas empresas empiecen a arrancar motores y empiezan a dinamizar la economía en el corto plazo. Entonces, estas son como unas ideas que yo he venido lanzando. Tengamos en cuenta que si nosotros, que si el sector, que si el gobierno no toma cartas en el asunto, no es agresivo, deja esa ortodoxia que tienen muchos funcionarios públicos, podríamos llegar a tener un desempleo del 20.5% en un escenario pesimista, en un escenario medio del 10.2% y en un escenario optimista del 16.3%. Entonces, esas cifras son las que tenemos que combatir, hay que proteger ese empleo formal a toda costa y yo pienso que el gobierno colombiano todavía tiene muchas fuentes por donde atacar. De hecho, por ejemplo, están los recursos de regalía de ciencia, tecnología e innovación.
Yo sé que Diego me va a regañar lo que de pronto estará diciendo Fabio está loco, pero Miche, muchos de esos recursos en las regiones no se han aprovechado porque las regiones no presentan proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Son recursos que están en los bancos, que no se están tocando, pero esos recursos podrían hacer un proceso de desinversión y empezar a apoyar a las empresas que están sufriendo de la crisis económica por no tener actividades comerciales en la actualidad. Yo hice un pequeño ejercicio, estuve cotizando préstamos y vemos que estos son las tasas de intermediación financiera en Colombia, mayo de 2020, pues como ustedes verán que son costosísimos los créditos y es ahí donde yo veo que realmente el gobierno colombiano tiene que hacer un ejercicio con la banca privada para bajar esas tasas de interés. En Estados Unidos las tasas de interés están muy bajas y yo pienso que van a seguir bajando y es aquí donde vemos que el sector financiero, obviamente, cubriéndose a través del sector público, tiene que hacer una acción más importante para no darle liquidez al sector financiero, porque el sector financiero tiene bastante liquidez, sino tiene que dar liquidez tanto a las personas como a las empresas. Y es el ejercicio que tenemos que hacer, porque esta crisis se soluciona a través del consumo y del gasto público. No hay otra solución. Y obviamente la liquidez tiene que estar en poder de las personas y de las empresas que tienen la capacidad de comprar, de pagar facturas y de redinamizar la economía una vez empezamos a tener una actividad económica y social más normal. Ahora, ¿cuál es el futuro de los negocios? Pues obviamente la forma de combatir las crisis es a través de las ventas, hay que hacer más comercio electrónico, las empresas tienen que asociarse, formar asociaciones para poder vender sus productos a través de grandes plataformas estilo Amazon, aquí en Colombia prácticamente no existen, estilo AliExpress, para que ellas puedan vender. Entonces hay una gran posibilidad de los negocios para que a través de estas plataformas virtuales empiecen a vender muchos bienes y servicios que actualmente no se están haciendo por falta de una conexión con el comercio electrónico. Otra línea de negocios muy importante es el transporte, la logística, hay que mejorarla mucho en Colombia, hay que reducir los costos de transporte, y ahí también hay un ejercicio por parte del gobierno de cómo reducir los impuestos y los costos asociados al tema de la logística, del costo de los insumos, tales que la gasolina, para que la logística sea fundamental en este engranaje, en esta nueva economía digital, electrónica, que Colombia debe desarrollar. Y por último, pues obviamente los suministros en salud en los próximos 18 o 24 meses van a estar muy demandados a nivel mundial. Hay muchas economías que no lo pueden producir, pero Colombia ha demostrado que tiene una gran capacidad y tiene una gran oferta en términos de producción del tema de ropa, de vestidos, que podría básicamente mutar fácilmente a producir todo el tema de suministros de salud, todo el tema de vestimenta. Entonces hay una posibilidad de negocio interesante para que las personas y las empresas empiecen a hacer un proceso de reconversión. Entonces, tareas que hay por hacer, y eso es un tema de coordinación entre empresa colombiana y Colombia. Uno, hay que reindustrializarnos en temas de bienes intermedios, que Colombia está sufriendo muchísimo. Muchos países se están quejando porque no tienen esas materias primas para producir bienes finales, y yo pienso que Colombia tiene que hacer, primero desde la política pública, declarar sectores de seguridad nacional, el tema de salud en su entorno completo, el tema agrícola para tener una oferta de comida para todos los ciudadanos, y sobre esa base generar una reindustrialización tanto para el sector agrícola como el sector salud, como ya lo venía comentando. Hay que consolidar los mercados locales. Entonces yo creo que uno de los temas es hay que concientizarnos que en Colombia tratemos de comprar colombiano, hay que apoyar las empresas colombianas, y eso es un tema que es un tema de cooperación que tiene que surgir entre el consumidor, la empresa y en toda su cadena de valor.
Entonces, ahí hay una tarea muy importante que tenemos que hacer todos los colombianos en nuestro conjunto en apoyar lo nacional. Obviamente no estoy hablando de proteccionismo, pero en este momento hay que tratar de focalizarnos en nuestro ejercicio interno. Entonces, hay que tratar de tener objetivos primarios, que es tratar de recuperar nuestra economía interna y tratar de exportar lo que podamos en esta coyuntura en la medida de que la demanda internacional lo permita. El crecimiento del comercio electrónico, entonces hemos visto que aquellas empresas, aquellas plataformas que han desarrollado muy bien sus ventas a través de estos canales se han mantenido en la crisis, han crecido y como les expresaba anteriormente, muchas de las empresas tienen que sumergirse en ese mundo para poder seguir vendiendo a pesar de las circunstancias diferentes que podamos tener en los meses próximos. Yo pienso que la inteligencia artificial en las cadenas logísticas va a ser clave. Eh, hay que mejorar las cadenas logísticas en Colombia, que estas van a poder expandir y mejorar los negocios, pero entonces aquí el tema de logística va a ser un factor fundamental, igual como esa logística se maneja de una manera mucho más importante, mucho más activa y que logre utilizar más el tema de los datos para que expanda de manera más importante su alcance a nivel nacional. Y por último, un sector que era muy importante para Colombia, que es el turismo. Yo pienso que el enfoque debe ser un turismo sostenible, un turismo que trate de subsanar esas necesidades de las personas con el medio ambiente, dado que el turismo de masas va a ser muy difícil de abrirlo en el corto plazo. Yo pienso que un turismo más enfocado al tema de sostenibilidad, al tema de valor de diferenciación, podría abrirse muy rápidamente tratando de subsanar esa falencia que tendremos en el turismo de grandes masas, que va a ser complicado de tenerlo en el futuro muy cercano. Entonces, estos son como los futuros negocios que en América Latina y en Colombia se podrían abrir muy prontamente. Es un ejercicio, como les decía, de cooperación, de visión, de estrategia, en el cual nosotros podríamos empezar a trabajar de una manera importante en los próximos días. Ahora, como yo les comentaba, hay que cambiar mucho el tema de logística. Acá tengo dos gráficas en el cual, por ejemplo, el tema de logística siempre era un tema de desarrollo, planificación, fuente, fabricación, entrega y apoyo. Era una cadena muy lineal. Básicamente lo que está planteando Deloitte hoy en día es que tienen que haber unos temas, elementos que están mucho más relacionados con una planificación sincronizada, con un cliente conectado, como yo lo venía diciendo, el tema de Internet, de compras online, una fabricación inteligente, un suministro inteligente que le pueda llegar a las casas, a las personas de una manera rápida, segura y de calidad, un desarrollo digital de las plataformas de logística y finalmente una realización dinámica de las tareas, de las entregas, para que estos negocios puedan crecer de la mano de la logística de la red de suministro digital que se quieren desarrollar a partir de ahora. Entonces, claro, las empresas, ¿cómo van a poder crecer? A través del comercio electrónico, a través de del suministro digital, y es una tarea que vendrá siendo muy importante a desarrollar en los próximos meses aquí en Colombia para poder redinamizar la economía colombiana en el más corto plazo. Esto son unas ideas que yo les traía sobre la base, leyendo, compartiendo en estos días. Como yo les decía, la crisis es nueva, es inédita, nadie puede decir cómo solucionar esto. Básicamente lo que yo estoy proponiendo son como una serie de ideas que me han surgido frente a lo que yo estoy viendo y frente a lo que podría ser una pronta reapertura de la economía colombiana. Y bueno, yo quiero cerrar ahora para que tengamos una discusión entre todos y podamos pues debatir un poco las ideas que tenemos todos frente a la coyuntura actual. Muchas gracias, Diego. No, Fabio, muchísimas gracias además por el manejo del tiempo, muy bueno, la forma en la que haces la presentación, te lo agradezco mucho. Varios de los participantes pues han indagado sobre la posibilidad de tener acceso a la presentación. Vamos a tener también una grabación del webinar
y pues lo podremos tener para que revisemos estos conceptos que muy amablemente Fabio nos ha compartido. Fabio, hay un par de preguntas que quiero hacerte que han llegado a través del chat. Pues me imagino que tú en el momento de hacer la presentación no tuviste tiempo de estar revisando el chat, así que he tomado nota e inclusive pues varias personas me escribieron de manera privada dentro del chat. Hay un par de preguntas que son bastante interesantes y además interrelacionadas. Hay también una particularidad de los más casi 40 participantes que estamos en este momento conectados, un porcentaje muy alto, pues provenimos o estamos relacionados de manera muy cercana con el sector de la educación superior. Así que es que hay varias preguntas que estarán muy relacionadas con el ámbito de la educación superior. Por un lado, tú hiciste referencia a esa necesidad de llegar a hacer acuerdos entre los diferentes actores económicos del país. Jader Muñoz, amigo cercano que trabaja en la Universidad del Tolima y que es del ámbito agrario de su doctorado, si mal no recuerdo, ahorita me podrás corregir, Jader, es en temas agrícolas. Indaga, de pronto tú puedas aportar alguna idea, Fabio, cómo hacer alianzas negocio-ambiente, dado que pues nosotros somos básicamente una economía extractiva. No utilizo esas palabras, pero me atrevo a hacer esa adecuación de la indagación. ¿Cómo podemos, si se te ocurre, llegar a hacer esos negocios? Bueno, mira, digamos, frente al sector agropecuario ya habían muchas iniciativas. De hecho, la gobernación de Cundinamarca estaba haciendo un ejercicio muy simpático y era llevar al campesino a las ciudades. Básicamente lo que se trató de organizar eran cooperativas en las cuales los campesinos agrupaban sus bienes y Cundinamarca, la gobernación de Cundinamarca, llevaba en un camión grande y empezaba a vender a los barrios de la ciudad. Claro, esto era de una manera muy empírica, se estaba haciendo, era más bien como un proyecto de apoyo a ese campesinado. Entonces yo lo que creo es que, uno, se pueden hacer a través de la tecnología este tipo de cooperaciones para que las personas logren proveer a un gran colector de productos y empezar a vender de una manera mucho más organizada el tema de los productos agrícolas. Pero, sin embargo, yo creo que el sector agrícola en Colombia tiene que hacer una mutación importante. Colombia tiene unas ventajas naturales muy extraordinarias, las cuales se podrían explotar en el tema de turismo sostenible. El turismo sostenible, que no es de grandes masas, es un turismo mucho más enfocado a personas que tienen que tener un contacto con la naturaleza, un turismo de calidad, pero obviamente tendríamos que acomodar nuestra infraestructura en los municipios, en los pueblos, para que logremos tener ese tipo de turismo. Un turismo sostenible que proteja y que promueva el medio ambiente. Y yo creo que después de esta crisis, la mayoría de personas vamos a estar ávidas de salir de las ciudades para poder ver algo de verde. Entonces, yo creo que aquí en el tema de turismo sostenible, un turismo que no sea de masa, va a tener una gran oportunidad los campesinos de aportar y de tener otras fuentes de recursos. Muchas gracias, Fabio, por hacer esa relación con uno de nuestros pilares económicos, mal que bien, gustenos o no, que es el agrícola. Me reiteran la pregunta nuevamente en relación con el sector extractivo. ¿Tú tienes algún comentario en relación con el impacto que está teniendo esta coyuntura con un modelo, y utilizo las palabras de nuestro participante, neoliberal, basado en una economía extractiva? Bueno, yo tengo una divergencia de pronto con nuestro colega que está diciendo que promover las exportaciones extractivas es neoliberal. Digamos, esto es lo más obsoleto del mundo, tratar de depender del petróleo, del carbón. Y yo sé que lo que voy a decir va a sonar, digamos, un poco a debate, un poco, digamos, grotesco, pero lo peor que le pudo pasar a la economía colombiana es el COVID, lo mejor que le pudo pasar a la economía colombiana es esta crisis económica generada por el COVID. ¿Por qué?
porque un país que se llame moderno, miembro de la OCDE, no puede depender de los recursos de un commodity. Y la crisis lo está dejando ver. Los commodities, como suben, bajan a un vaivén impresionante. Yo espero que la estrategia, no la política pública, sino la estrategia de crecimiento económico nos haga desarrollar otros sectores para que nuestras exportaciones se fundamenten en el sector secundario y terciario. Eso es súper importante. Y yo creo que esta crisis nos trajo una lección muy, muy importante. No podemos depender de los recursos petroleros para seguir viviendo en el futuro cercano. Oye, Fabio, voy a seguir también un poco aprovechando las indagaciones que nos están haciendo en nuestro chat por sectores. Te decía al comenzar, y pues tú también eres parte de este sector de interesados en la educación superior. ¿Cuál crees que va a ser ese nuevo futuro, entre comillas, para un sector en el cual estamos muy interesados, una buena cantidad de los participantes del chat? Cuéntanos en tu perspectiva, primero, como economista, experto en temas de política pública, y tercero, con un perfil bastante ecléctico del sector de la educación. ¿Cómo nos vemos en el nuevo futuro? Bueno, yo les voy a hacer una infidencia. Yo antes era un profesor presencial y debatía y trataba de alejarme en la medida de lo posible de lo que era la educación virtual. Hace 2 años empecé a hacer esa mutación porque tenía ganas de hacer un postdoctorado en el destino y pensé que una de las soluciones era poder dictar clases virtuales. Hoy en día me doy cuenta que si uno logra desarrollar unas buenas clases, si uno lo prepara con tiempo y con calidad, la virtualidad es una muy buena opción para la educación. Yo lo que creo es que para nuestro sector educativo, para la educación superior, tiene que haber un modelo recíproco. O sea, tiene que haber unas clases presenciales, pero tiene que haber acompañamiento o modelos espejo que nos permita mutar en cualquier momento de lo virtual a lo presencial. Supongamos que no estamos en un periodo de crisis, pero yo me voy a cualquier país y no puedo asistir a clase. Yo perfectamente podría poder coger mi computador, citar a mis estudiantes presenciales y dictarles mis clases virtuales con todas las herramientas tecnológicas que hay en día. Entonces, yo lo que pienso es que esta crisis lo que va a permitir es que las universidades, el sector educativo, logre desarrollar modelos duales de educación, presencial y virtual al mismo tiempo, que vayan paralelos y que en un momento, ojalá que no nos vuelva a pasar, pero es un tema que queda sobre la mesa, en un momento de crisis podamos hacer una mutación muy fácil de lo presencial a lo virtual o de lo virtual a lo presencial sin que los contenidos y la calidad necesariamente cambien. Entonces, yo ahora que estoy en lo virtual, pues me doy cuenta de que esto es obviamente una gran ventaja. La ventaja, digamos, o la facilidad mía es que ya lo venía haciendo hace 2 años y que se me fue fácil cambiar rápidamente. Ahora, hay que cambiar un poquitico la mentalidad. Muchos de los estudiantes presenciales ven que la virtualidad no compara con la calidad presencial. Yo pienso que hay un sofisma de pronto que no están acostumbrados, pero también pienso que los profesores debemos formarnos con todas las herramientas tecnológicas para que cuando llegue el cambio no haya ninguna diferencia. Eso ya existe, están todas las herramientas, pero los profesores los docentes tenemos que hacer un ejercicio muy, muy importante para que logremos tener la misma calidad, tanto en lo presencial como en lo virtual, y que sean proyectos y programas que sean totalmente compatibles en cualquier momento del tiempo. Fabio, sí, tienes toda la razón. Creo que esos son efectos colaterales positivos de una coyuntura complicada. Pero me hacen una referencia en la red, en el chat, en particular Tito Cristian, el rector de la CUC en Barranquilla. Puede que nosotros como profesores, puede que nosotros como instituciones de educación superior tengamos toda la disposición para poder abordar, enfrentar este reto y poder dar respuesta al desafío. Pero también
tenemos que tener muy en cuenta lo que es la reglamentación y en primera instancia el Ministerio de Educación Nacional aún nos está rigiendo como sector con una normativa que tiene más de 30 años de historia y el CNA acaba de expedir una reglamentación que todavía no tiene en cuenta de manera explícita y formal lo que acabas de mencionar, esa dualidad en los programas. Inclusive el 1330 que fue emitido en junio del año pasado aún no tiene una reglamentación formal. Entonces son cosas importantes que muchas gracias por tocarlas y pues vale la pena que entre todos aportemos nuestro granito de arena en la búsqueda de soluciones. Sigamos en sectores, Fabio. La construcción, inclusive pues la instrucción de la Presidencia de la República a los diferentes alcaldes en las grandes ciudades era la reactivación del sector de la construcción esta semana. ¿Tú qué piensas que debería ocurrir o cómo estás viendo el proceso que se está dando con la construcción, que es uno de los pilares fundamentales de impulso a la economía nacional? Bueno, yo pienso que si uno va a abrir un sector, tiene que abrir toda la cadena de valor. Explico, de nada sirve que yo abra, digamos, la construcción de edificios o de apartamentos si no tengo abierto toda la cadena de valor, las ferreterías, los proveedores y lo más importante, los consumidores. Entonces, de nada me vale que yo empiece a construir apartamentos si no tengo a quién vendérselos. Entonces, yo pienso que la apertura de los sectores tiene que ser, ojo, no de un solo sector, sino de todos los componentes de la cadena de valor. ¿Con qué efecto? Pues para que cuando yo produzca, tengo quien me compre y tengamos la facilidad y el efecto de tener liquidez para toda la cadena. Entonces, yo pienso que en esa medida el gobierno debería ser un poco más riguroso, más cuidadoso, en que cuando yo abro un sector, tengo que abrir la cadena de una manera coordinada. Eso requiere mucho más trabajo, requiere mucho más ejercicio en términos metodológicos, prácticos y en términos de logística, pero yo pienso que sector que vayamos abriendo, tenemos que abrir toda la cadena de valor del sector para que tengamos el efecto económico deseable. Mientras tanto, pues simplemente van a ser ejercicios temporales, parciales, que no creo que no logren, que no van a lograr el efecto que todos deseamos. Y esto pues el comentario aplica para cualquiera de los sectores que hemos discutido, no solamente sí, para el de la construcción, sino también clarísimo para el agrícola, también para el extractivo, en fin, todos los sectores tienen que, me imagino, es tu percepción y me atrevo a plantearla, tiene que reactivarse la cadena completa para que efectivamente se genere un beneficio para la sociedad. Oye, tocaste también a lo largo de tu presentación el sector financiero. Sí. Pues hablaste de la importancia que tiene un acuerdo, por llamarlo así, entre el sector financiero privado y el gobierno. ¿Cuál sería esa expectativa o tú qué crees que debería ocurrir en ese, comillas, nuevo normal en el sector que pues también está generando una serie de beneficios importantes? Bueno, mira, yo les voy a hacer como un símil. El Banco de la República acaba de dejar sus tasas de interés al 3.25%. Si yo voy a pedir un crédito de libre inversión, me están cobrando el 28%. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde está la ayuda del sector financiero? Entonces hay dos posiciones. El sector financiero dice, no puedo arriesgar mi plata o la plata de mis cuentavientes. La otra que es la de todos nosotros, que estamos viendo una crisis, diciendo, oiga, sector financiero, mire, no tiene que arriesgar la plata suya ni los cuentavientes. Entonces, el gobierno, a través de sus fondos de garantías, debería cubrir ese riesgo, pero, ojo, haciendo que también las tasas de interés bajen. Es que no puede haber un spread, no puede haber un diferencial de prácticamente 25 puntos entre lo que el banco le presta al sector financiero versus lo que el sector financiero le está prestando a las personas o empresas del común. El sector financiero, yo pienso que debe dejar pensar en las utilidades. Estamos en un momento de solidaridad, de cooperación. En los próximos 2 años no vamos a tener utilidades en las empresas. Es el momento de ayudarnos entre todos. Entonces, ese pacto que debería hacer el sector financiero, es decir,
vea, yo el año pasado me gané 80.000 millones de pesos, pues hombre, yo voy a tratar de no ganar, pero apoyar a las empresas para que crezcan y posteriormente tener utilidades. Y es ahí donde el gobierno tiene que mediar, yo pienso que mediar un poco a la fuerza y decirle al sector financiero, mire, preste, yo le cubro ese riesgo, pero baje las tasas de interés significativamente para que las personas tengan con qué comprar, compren a las empresas produzcan y le den liquidez a toda la cadena de valor. Estados Unidos tiene unas tasas de interés en estos momentos. Uno puede comprarse un vehículo con una tasa de interés del 6%. Uno aquí se va a comprar un vehículo, le van a cobrar el 24, el 25%. Entonces, Estados Unidos está con el mismo riesgo, yo diría que mucho más altos que lo que tiene Colombia, porque en Estados Unidos los intereses son más bajas y aquí en Colombia son más altas. El sector financiero dice, no, es que aquí hay mucho riesgo. Actualmente, el nivel de riesgo, todas las economías los tienen muy similar. Entonces, eso no es excusa para que hagamos un ejercicio de solidaridad económica y nos apoyemos mutuamente. Y claro, pues nosotros tenemos todo el dinero en los bancos, también vamos a pedir plata prestada en los bancos, pero obviamente cobren menos interés, ganen menos en una etapa de crisis económica mundial. Eso es lo que le llamo esa etapa de cooperación entre las partes. Oye, hay una serie de preguntas, tal vez unas 5 o 6 preguntas que se han expresado en el chat en relación con, abro comillas, el desconfinamiento. Sí. Temas del tipo, ¿qué va a ocurrir o cómo logramos que se atraiga inversión internacional a nuestro país para apoyar a este proceso de recuperación? ¿Cómo vamos a hacer si hay una percepción o hay algún tipo de mensaje que dice que cada mes de confinamiento lo que está implicando es al menos 6 meses para poder lograr llegar a los niveles previos al confinamiento? ¿Cómo podríamos hacer para diseñar esas alianzas internacionales, aportar en la mitigación de los niveles tan altos de desempleo que ya estamos viendo? ¿Tú qué piensas al respecto? Que son varias preguntas que están ahí. Bueno, mira, yo pienso que es igual que lo que preguntaba o mencionaba el doctor Cristian. Hay que dejar tanta ortodoxia económica y ser más agresivos y pensar que esto es un tema de empresa. Eh, Colombia tiene grandes probabilidades de traer inversión extranjera, pero con dos condiciones. Uno, hay que atraer la inversión extranjera directa, pero obviamente dándole unos beneficios tributarios de largo plazo. Dos, tratando de promover la reindustrialización en muchos sectores. Y lo otro, hay que tratar de promover, por ejemplo, sectores como el turismo ecológico, sostenible, que tiene una gran demanda internacional, que no es el turismo de masa, y ese turismo ecológico sostenible es mucho más fácil de desarrollar con las prevenciones que tendríamos frente al COVID-19. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que dejar tanta ortodoxia, tiene que dejar tanto proteccionismo a empresas nacionales y realmente abrirse a los inversionistas internacionales para que vengan y traigan su dinero acá. Obviamente promoviendo y liderando el desarrollo de sectores estratégicos en Colombia. De hecho, aquí eso ya existe porque tenemos el programa de transformación productiva, que hoy es Bancoldes, que provee unos sectores de exportación. Tendríamos que hacerlo diferente, que es diseñar unas estrategias de producción nacional para el consumo interno, obviamente atrayendo la inversión extranjera y obviamente con unos beneficios tributarios importantes y agresivos. Oye, Fabio, y muy relacionado con lo que acabas de comentar, voy a utilizar una palabra que está en el chat. Y la economía descalza, esa economía del rebusque que se ha visto impactada, pero de una forma monumental en estas semanas de confinamiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué el gobierno, qué conoces que esté desarrollando en aras a un altísimo porcentaje de población que vive, y utilizar nuevamente la expresión de economía descalza? Bueno, yo pienso que, bueno, a esas personas hay que ayudarlas por otro medio. Uno, a través de los subsidios directos. Hay que tratar de solventar sus necesidades básicas de manera urgente y después, en la medida de que
vayamos abriendo la economía, hay que tratar de proteger a estas personas con todas las medidas de protección a la salud, pero lo más importante que yo es que hay que tratar de que estas personas comiencen a volverse a la formalidad. ¿Por qué las empresas o empresas informales o por qué trabajadores nunca se vuelven formales? Por el tema de impuestos. Aquí los impuestos en Colombia son una grosería para las empresas. Entonces, yo creo que también es el momento para que el gobierno colombiano promueva el tema del emprendimiento de empresas pequeñas, unipersonales, pero con cero impuestos durante unos 5 o 6 años y hacemos que estos pequeños emprendimientos se formalicen y que a lo largo del tiempo, una vez que empiecen a crecer, empiecen a pagar impuestos. Entonces, eso también es una oportunidad para que a través de subsidios, de ayudas, estas empresas se logren formar, capacitar a estas personas que tienen negocios, que son negocios informales, y que logren cambiar ese tema de informalidad que es tan impactante aquí en Colombia. Oye, Fabio, voy a cerrar, súper interesante y pues seguramente tendremos suficiente material para no una, sino múltiples conversaciones al respecto de lo que nos ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que ojalá podamos manejar ocurrirá. Llamémoslo así, denominador común en muchas de las observaciones que se están haciendo en el chat y que tú también mencionaste. La economía internacional pues se va a ver impactada por el gigante económico que es China hoy. Inclusive vi hace poco un chat, un artículo en el cual se mencionaba en el Washington Post que el gobierno chino iba a desanclar su economía del dólar y que le iba a anclar al yuan y que adicionalmente estaba impulsando una criptomoneda para poderle pagar a los funcionarios chinos. ¿Qué posible impacto pueda tener un estornudo en China como el que nos dieron hace un par de semanas, meses ya, y lo que hoy está ocurriendo? Esto es una decisión que entiendo se tomó el jueves de la semana pasada. Bueno, digamos, yo lo que veo es que de China estamos dependiendo demasiado y lo estamos viendo durante esta crisis. Yo pienso que uno de los temas estratégicos de los gobiernos, no solamente del actual presidente Duque, sino a futuro, es que Colombia debe consolidar una industria nacional y debe consolidar un consumo nacional. Una industria y un consumo y un mercado nacional. De tal manera de que estos efectos en China no terminen afectando tanto la economía. Entonces, en esa medida, yo pienso que Colombia tiene que hacer un ejercicio sustancial en crear estrategias para la reindustrialización de muchos sectores que son esenciales y, segundo, tratar de depender menos de las importaciones de China, que como se ha visto en esta crisis, y no quiero criticar, pero de una u otra forma hemos sido todos afectados primero por un manejo un poco oscuro, yo diría, el tema de la enfermedad del COVID, y lo otro, pues también se vio mucho que durante la crisis muchas empresas chinas recompraron acciones de propietarios internacionales cuando se bajaron el precio de las acciones. También se está viendo que China hizo una compra agresiva de todo lo que fue de insumos médicos, porque ellos ya sabían de lo que se debía venir y ahora lo están ofreciendo a los diferentes países. Entonces, obviamente, China es una potencia mundial, China es una economía que produce muchas cosas, pero yo pienso que esta crisis va a generar de una u otra forma un poco de proteccionismo y yo pienso que tendrá que generar de una u otra forma la reindustrialización de muchas economías que habían perdido una gran rama de la industria debido a un comercio neoliberal en términos de exportaciones e importaciones. Entonces, yo pienso que eso es lo que se debería ver a futuro. Oye, Fabio, de verdad que muchísimas gracias por tu disposición de compartir todos estos conceptos, de darnos algunas líneas de lo que puede llegar a ocurrir.
explicarnos lo que está ocurriendo sobre la base de lo que pasó. Bien, bien interesante. Voy a parar en este momento las preguntas que tenían. En general, pues ya has dado respuesta a todos estos elementos que tú nos planteaste y que pues, han generado la inquietud dentro de los participantes. Voy a darle paso a Javier. Antes de darle paso a Javier, quisiera que activáramos nuestras cámaras para poder tomar una imagen de nuestro chat, de tal manera que lo podamos compartir en nuestras redes. En el entretanto, pues Javier ha hecho un esfuerzo importante de interacción con diferentes instituciones que están generando alternativas viables de impacto positivo en la situación actual y muy en particular en los temas que tienen que ver con salud. Javier, cuéntanos por favor lo que tú estuviste conversando, lo que esta mañana también aterrizamos un poco con Janina y su programa de COVID Warriors. Y Fabio, no cierres tu pantalla, por favor, manténla encendida para que nuestra cámara lo podamos tomar una imagen interesante de todos nosotros. ¿Listo? Bueno, somos todos oídos. Pues vamos, voy a explicar un poco. Yo en el chat de Sala de Alumni hace como 3 semanas coloqué una noticia que a mí me había llamado mucho la atención y que creía que era interesante, que era unos cuantos aventureros habían conseguido en cuestión de prácticamente 2 semanas montar una serie de robots que multiplicaban por 4 la capacidad para hacer análisis del coronavirus en los hospitales y demás. Uno de ellos era compañero de ESADE o trabajaba en ESADE y pues, intenté por todos los medios contactar con él. Todavía no ha sido posible, pero sí seguí intentándolo. Y a través de otra persona, Janina, que ella trabajó y colaboró con ESADE hace unos años y yo tenía contacto con ella y sabía que estaba en ese tema, pues ella sí me ha contestado y por fin hoy hemos podido tener una conversación bastante larga e interesante con ella. Básicamente nos ha dado su apoyo para que si nosotros aquí conseguimos el interés suficiente por parte tanto de autoridades como de empresas y demás para replicar este tema de los robots. Yo no sé si, imagino que sí estáis al tanto, pero se ha quedado claro, por ejemplo, que la capacidad de los países de salir de esta crisis va a estar muy, muy, muy influenciada por su capacidad de hacer análisis y de controlar la enfermedad a través de esos análisis. Entonces, es muy importante que se tenga una gran capacidad de análisis, ya me estoy repitiendo, en el país para que todo se desarrolle lo mejor posible. Entonces, esa es una cosa que vamos a intentar por todos los medios replicar aquí en Colombia y en eso estamos. Pero Janina forma parte de una organización que se llama COVID Warriors, que ya ha hablado Diego de ella, y esa organización pues tiene otra historia, ¿no? Hay, por ejemplo, una de las vertientes que están funcionando mejor, pero creo sinceramente que en España era todavía más necesaria y es que en España durante la primera fase, que fue muy crítica, hubo muchas personas que estaban aisladas en los hospitales y no tenían forma de comunicarse con sus familiares. Incluso muchos murieron sin haber podido comunicarse con sus familiares. Entonces ellos, con esta inquietud, han conseguido pues, reunir una cantidad importante de smartphones y tablets y los tienen distribuidos por
por los distintos hospitales para que precisamente pues, los enfermos puedan pues, con cierta ayuda comunicarse con sus familiares y no estén aislados. Esa es una, pero yo entiendo que no es tan clara que aquí todavía se necesite. Pero luego lo importante, y ahí tenemos que profundizar más, porque Janina digamos que no ha dado como un esbozo de todo lo que estaban haciendo. Lo importante es que mucha gente está aportando sus conocimientos pues, en distintas áreas. Por ejemplo, nos ha hablado, y por eso digo que hay que profundizar un poco más, nos ha hablado del tema, por ejemplo, de la desinfección en hospitales y demás. Están desarrollando métodos para eso. Hay mucha gente que está colaborando, pues muchos programadores están colaborando en eso. Precisamente una de las cosas que se necesitaba para el tema de los robots eran gente que tuviera una cualificación alta en un sistema de programación muy específico. Entonces, de lo que se va a tratar es de que aquí intentemos replicar lo más posible lo que están haciendo allí. Y para eso pues necesitamos, y ese es el llamado que hacemos, necesitamos gente que esté dispuesta a colaborar. Ahora mismo digamos que tenemos que impulsar algunas cosas más perentorias, pero hay muchos temas que se pueden impulsar y que harían un poco más llevadero todos estos problemas que ahora mismo estamos teniendo. Oye, Javier, muchísimas gracias. Veo que en el chat Juan Rivero, Juan, muchísimas gracias por el aporte. Ya encontró el enlace a la página web de la iniciativa que está comentando Javier, con el cual estuvimos hablando esta mañana. Como Javier lo plantea, pues básicamente es mirar de qué manera un grupo de personas que, pues en primera instancia, tenemos una, llamémoslo así, posición privilegiada en la sociedad, podemos aportar a la solución de lo que nos está ocurriendo, no solamente hoy, sino en ese nuevo futuro en el cual nos encontraremos en breve. Muy interesante, por ejemplo, la experiencia de ese sistema para hacer la desinfección de áreas hospitalarias con una simplicidad que asombra. Cosas de ese tipo son las que vale la pena que miráramos como grupo. Nosotros, pues, en ESADE, como capítulo Colombia de egresados, tenemos un chat en el cual empezaremos a impulsar esta temática. Utilizaremos los mismos canales de divulgación que utilizamos para esta webinar, de tal manera que si alguno se encuentra interesado en apoyarnos, se sume a la iniciativa. Pues, en primera instancia, esto era lo que queríamos trabajar el día de hoy. Les reitero, nosotros como capítulo de egresados en Colombia tenemos la muy buena costumbre de reunirnos periódicamente para realizar este tipo de actividades, actividades que son, por un lado, académicas, que nos vinculan en la perspectiva de una muy buena excusa. Por ejemplo, en este caso fue Fabio con su presentación. Y la idea también es que sean lúdicas, no solamente académicas, y pues podamos compartir algo interesante. Fabio, muchísimas gracias, y a todos ustedes por su participación. Cualquier cosa, pues estaré muy atento a través de correo electrónico. Se los voy a dejar en el chat por si alguno no lo tiene. O todos aquellos que se vinculen a través del enlace que proveyó en su momento ESADE, tenemos sus datos de contacto. Para quienes no lo tengan, pues con todo gusto, a través de mi correo electrónico que estoy en este momento escribiendo en el chat, podemos seguir en contacto. Muchísimas gracias y muy buenas noches.